¿Están de acuerdo? Hacemos un breve repasito. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto en el encuentro pasado? Algunos, como me decía recién Francisco, han podido ayornarse al material, han podido leer. Les voy a pedir, por si llego a estar distraída, 1 minuto antes que se corte, que me avisen, porque ya descubrí por qué tardo tanto en volver a entrar y no dar con el presi, porque es, se me tilda la compu, y ya sé que achicando el precio otra vez, no dejándolo en presentación, en formato presentación, no se me complica. Bien, ¿se acuerdan que habíamos visto alguna? Ay, no, estos son ustedes. Voy a alargar de acá. Porque hasta recién estuve mirando el foro, la participación que hicieron algunos de ustedes en el foro, y los quería tener a todos. No sé si los vamos a hacer a tiempo a compartir las voces de cada uno de ustedes, pero bueno, sí quería que estuvieran al presi después para cuando lo publicara. Bueno, habíamos visto la definición desarrollada por Fernando Ulloa respecto a organización institucional, la clase pasada. Organización institucional en general, desde la perspectiva psicoprofiláctica que él desarrolla. Habíamos visto las 3 distribuciones en las que se apoya, se asienta toda organización institucional. No habíamos hecho especificaciones en torno a la institución educativa, sino que estábamos viéndolo a grandes rasgos, y habíamos empezado a ver los movimientos organizacionales, que eran de 4, ¿no? Uno de una categoría diferente, referido a esa circulación ese movimiento organizacional referido a la integración y a la dispersión, y después los otros 3 que nos sirven para ser parte del análisis institucional: la circulación entre la institución y el contexto, podríamos decir la circulación, podríamos decir la vinculación, la relación entre la institución y el contexto, los tipos, las formas de comunicación intrainstitucional, la relación entre el vínculo formal y el vínculo fantasiado. Habíamos hablado de qué se trataba las articulaciones y qué pasaba cuando esas articulaciones se perturbaban, que se conformaban como fracturas institucionales en torno a la cual se iba desarrollando la patología de la institución. Creo que hasta allí, hasta acá habíamos llegado, ¿no? Profundizando un poquitito más, ¿no? Y también haciendo mención a ese aspecto de la fractura de nivel latente y de nivel manifiesto, en donde lo latente estaba referido a esas proyecciones de los aspectos del self de los integrantes de una institución, y el nivel manifiesto, que estaba íntimamente ligado a la atención institucional, a la atención sintomática, ¿no? Que lo que nos está revelando es el desarrollo de esos mecanismos de defensa que tienen los integrantes de una institución ante el peligro de la reintroyección de esos aspectos proyectados, ¿no? Esto desde una lectura súper sintética, apoyada en el modelo psicodinámico. Creo que hasta aquí habíamos llegado, habíamos hablado un poco sobre la intervención institucional, ¿sí? En donde se la pensaba, obviamente, a la técnica que se iba a llevar a cabo, apoyada en la teoría psicodinámica, ¿sí? Y con una metodología de abordaje gradual, es decir, que se iba a trabajar por niveles, ¿sí? En donde cada uno de esos niveles lo que iba a significar era un análisis completo, ¿sí? Por ejemplo, si ustedes identifican que la fractura institucional está puesta en la comunicación, cuando decimos que vamos a hacer un trabajo, un abordaje gradual, en donde cada uno de los pasos que vamos a dar va a ser en relación al mínimo de la fractura, vamos a trabajar con un mínimo de esa fractura y que va a ser justamente gradual, es porque cuando trabajamos, vuelvo a repetir, a nivel
de la comunicación, si acaso la perturbación está puesta allí. El abordaje gradual sería, por ejemplo, empezamos trabajando con un determinado claustro, ¿sí? El claustro, por ejemplo, estudiantil, ¿no? Empezamos a trabajar con una serie de estrategias con ese claustro estudiantil. Trabajamos de manera completa en el abordaje comunicacional en ese nivel. A eso nos estamos refiriendo con el nivel completo de análisis. Cuando terminamos de trabajar con el claustro estudiantil, seguimos trabajando con la fractura institucional, la comunicación, pero con otro grupo, con otro claustro, con los docentes, ¿sí? Y volvemos a hacer el mismo trabajo con determinadas estrategias, con el grupo de docentes, en donde el abordaje es hacia lo comunicacional y completo el análisis, pero con todo ese grupo. Y después paso a otro nivel, ¿sí? Por ejemplo, con los directivos. A eso se refiere con abordaje gradual, en donde en cada uno de esos pasos estoy trabajando con un nivel mínimo de fractura. Con los estudiantes, si pensamos obviamente en una institución educativa, ¿sí? Con los estudiantes, otro nivel mínimo de fractura con los docentes, otro nivel mínimo de fractura con los directivos, con la comunidad educativa, por ejemplo, con la familia, etcétera, etcétera. ¿Se va entendiendo? Vamos a avanzar un poquitito más. Vamos a pensar un poco, o vamos a trabajar un poco con el aspecto de la dinámica y la estructura del objeto institucional. Si nosotros pensamos nuevamente en los movimientos institucionales, ¿no? Con el objeto de pensar en un análisis institucional, cuando pienso en este primer movimiento referido a los procesos de integración y dispersión, ¿se acuerda que en el encuentro anterior definíamos este movimiento como un proceso de crecimiento institucional, ¿sí? Hay un primer momento que es un momento anclado en el desarrollo del núcleo preinstitucional, en donde se van conformando una serie de decisiones en torno a proyectos afines que tiene un grupo de personas, y a partir de allí, de ese núcleo preinstitucional, el proceso de crecimiento de la institución. Proceso que no es nunca lineal, nunca unívoco, por eso se habla de un equilibrio entre estas dos tendencias, la tendencia hacia la integración y la tendencia hacia la dispersión. No todos los integrantes de una institución van a estar de acuerdo, por eso van a haber momentos de dispersión, ¿no? La otra vez lo comparábamos con los procesos de instituyente, ¿sí? Y que en las teorías educativas esto se denomina como las permanencias y las innovaciones, ¿sí? Si nosotros queremos observar ese movimiento organizacional, lo que vamos a mirar es directamente a los grupos formales responsables. ¿Qué significa esto? Lo que nosotros vamos a observar son los grupos de gestión. Son aquellos que en un determinado momento de la historia de la institución, porque cuando estamos hablando de procesos de integración y dispersión, valga el paréntesis, estamos haciendo una lectura histórica en definitiva, tenemos que mirar un poco cómo ha sido ese proceso de crecimiento a lo largo de la historia, cierro paréntesis. Lo que voy a observar entonces es, como les decía, aquellos grupos de gestión que tienen la responsabilidad de dirigir en un determinado momento a una determinada organización institucional, ¿sí? Yo voy a observar entonces, al momento de querer hacer una lectura de estos procesos de integración y dispersión, a esos grupos formales responsables, ¿sí? En el caso de las instituciones educativas, lo que yo voy a observar es a los directivos, ¿sí? Cómo gestiona la dirección, ¿no? Cómo lleva a cabo, ¿no? Desde ese lugar de poder y cómo hace uso de ese poder las responsabilidades que le competen. El otro movimiento, ¿queda claro? ¿Sí? O sea, es lo que
Es perfecto, es el observable que yo voy a utilizar para poder analizar ese proceso, ¿no?, de integración y dispersión que tiene a lo largo de la historia una institución. El otro movimiento organizacional, habíamos dicho, es esa vinculación entre la institución y la comunidad, es la relación existente o los procesos de vinculación existente entre institución y comunidad, ¿no? Hay hay instituciones que son más permeables a la comunidad y hay otras instituciones que son mucho más cerradas, mucho más rígidas, ¿sí? ¿Cuál es el observable que voy a utilizar para poder ver este movimiento? La relación existente entre los objetivos y los logros de esa institución. Si lo pensamos en términos de institución educativa, bueno, uno de los tantos propósitos, objetivos que tiene la institución educativa es que los estudiantes aprendan. ¿Cómo lo voy a relacionar en torno a los logros? Y, por ejemplo, si promocionan, si pasan de año, ¿sí? También otra observable de esta relación, objetivos y logros, va a ser los métodos que se utilizan para que se logren los objetivos, ¿sí? Bueno, cualquier cosa me paran y me preguntan, cualquier duda me frenan, por favor. El otro movimiento organizacional es el de la comunicación intrainstitucional, ¿no? Lo que sucede, yo recién les daba un ejemplo, ¿no? Lo que sucede intrainstitucionalmente en términos de comunicación. Y ahí vamos a ver el tipo de circulación de comunicación que circula, ¿no? Si es un tipo de circulación, horizontal, o si es un tipo de circulación vertical. Si es horizontal, si en algún punto de esa circulación está o no está obturada, o si es vertical, el tipo de dirección, si es ascendente, si es descendente, o si es bidireccional, ¿no? Voy a tener en cuenta todos estos elementos para mirar el tipo de circulación, para ver si la circulación de la comunicación es una circulación sana, o bien si es acaso patológica, si está obturada. Y el último movimiento institucional es el que les puse allí abajo, el tipo de vínculo que tiene el sujeto con la institución, ¿no? Esto es mucho más micro, ¿sí? Pero es sumamente importante, que tiene que ver con el desempeño de roles. Es decir, que cuando un sujeto forma parte de una institución, esa institución para ese sujeto es un objeto real. ¿Sí? Es un objeto real, es la relación que tiene ese sujeto con ese objeto. Lo voy a mirar desde allí, ¿no? Para ese sujeto es un objeto real, un objeto que tiene normas, que según esas normas le va a permitir a ese sujeto relacionarse con la geografía que tiene esa institución, ¿no? Con la espacialidad que tiene esa institución, que le va a indicar, ¿no?, según esas normas, la temporalidad con la que se va a relacionar ese sujeto, y además va a desempeñar un determinado rol, ¿sí? Es decir, que lo que nosotros vamos a ver, ¿no?, en ese último movimiento institucional es el vínculo que tiene ese sujeto con la institución en términos de relación formal y relación fantasiada. Es decir, va a tener una relación formal en tanto y en cuanto desempeñe un determinado rol. O sea, una persona que ingresa a una institución puede ser educativa, puede ser un directivo o directiva, un docente o una docente, uno o una estudiante, ¿sí?, por mencionar algunos, ¿sí? Ese es el rol. Pero a la vez, ¿no?, paralelamente va a haber otro tipo de vínculo de carácter fantasiado, que va a tener que ver con su propia historia, ¿sí? Y ese vínculo entre lo fantasiado y lo real o formal, nosotros lo vamos a observar en relación al tipo de pertenencia.
el tipo de pertenencia que tienen los sujetos con la institución. Hay diferentes tipos de pertenencia, ¿sí? Que ahora las vamos a ver, o mejor dicho, si se las digo ahora. Hay un tipo de pertenencia que le podemos decir que es un tipo de pertenencia adecuada, ¿no? Esa relación que tiene el sujeto con la institución, en donde el sujeto se siente parte de la institución y además siente que la institución le pertenece, ¿no? Es esa relación, ¿no?, como adecuada. Lo podríamos pensar en esos términos, ¿no? Un tipo de pertenencia adecuada. Hay otros tipos de pertenencia, como les decía, como por ejemplo cuando la persona se apoya, se sostiene, se andamia en la institución, en donde cualquier tipo de innovación o de cambio que se pueda llegar a desarrollar en esa institución es sentido por esa persona como amenazante a su propia identidad, ¿no? O sea, da la sensación que esas personas, ¿no?, que sufren cualquier tipo de cambio que se pueda producir en la institución, pareciera, no lo sabemos, pero pareciera que no tiene un proyecto de vida personal por fuera de esa institución, ¿sí? ¿Por qué? Porque se siente agraviada, porque se identifica tan fuertemente con esa institución, ¿no?, como si fuera propia, de su propia identidad. Hay otro tipo de pertenencia en donde los sujetos sienten que la institución les pertenece en tanto y en cuanto instrumento para desarrollar sus proyectos, ¿sí? En donde sucede absolutamente todo lo contrario, en donde tratan de incentivar cambios, ¿sí?, cambios profundos en la institución, ¿sí? ¿Por qué? Porque son instrumentos en las instituciones para poder desarrollar, como recién les decía, esos proyectos. ¿Mm? Bien, ¿hasta acá se va entendiendo? ¿Se va comprendiendo? Perfecto. Sí, profe. Bien, entonces vamos a avanzar un poquito más. Profe, quería hacer un comentario por ahí que me resuena. Sí, Como trabajo en una institución educativa yo, pero soy una auxiliar porque como soy acompañante, sí. no pertenezco directamente. Y me pasa que veo como todo esto que estás diciendo todo el tiempo, ¿no? Sí. Como que lo veo medio de afuera, porque en realidad soy parte, pero no estoy tan afectada por la dinámica, porque Sí. yo tengo mis horarios, tengo mis normas propias, ¿no? Por más que pertenezca a la institución. Entonces me pasa que todo el tiempo veo estas situaciones con los docentes, cómo se agrupan, cómo hablan de la institución, o por ahí me cuentan cosas a mí, entonces, viste, tengo mucha información de los que están de acuerdo con la institución, de los que no están de acuerdo con la institución, no sé, como que ahora lo veo muy esquemático. Mira, Gabriela, además de todo lo que estás diciendo, que es súper interesante, porque bueno, estás pudiendo leer desde un determinado marco teórico lo que ya venías observando hace rato y le vas a poder poner palabras, ¿sí? Pero además te pasa otra cosa que dijiste, por eso te decía súper interesante, que es que tenés cierta distancia para poder ver todo esto. Claro, claro, eso es lo que pensaba mientras ibas explicando. Y me das pie para después hablar de lo que se llama la distancia perceptual. O sea, para poder leer todo esto, para poder ver y para poder leer y después abordar el objeto institucional, necesitamos esta distancia de la que vos estás hablando, Gabriela, que se llama distancia perceptual. Ya vamos a llegar a eso. Me encanta porque te adelantaste y estas experiencias personales son riquísimas, ¿no? Que las puedan compartir. Son todos estos elementos, son elementos conceptuales que les van a permitir leer la realidad de una institución educativa, su estructura, sus dinámicas, ¿no?, lo que está pasando. Bueno, acá hay un ruido a nivel institucional, que es un ruido que pasa a nivel comunicacional, es intrainstitucional, ¿sí? Ya lo pueden leer, ya pueden hacer, por lo menos Gabriela, ya pueden hacer inferencias, ¿no? No se olviden, yo ahora les estoy mostrando observables, lo sintomático y lo no sintomático, lo que puedo llegar a observar y encontrarme allí como un posible síntoma, ¿o no?
¿sí? Ahora vamos a ver algunas cuestiones que tienen que ver con lo saludable también, ¿no? Pero empecé al revés, por lo patológico. Pero bueno, ¿cómo se lee una institución? ¿Qué elementos tengo que utilizar para poder leerla, para poder hacer foco en eso, para poder ampliar, ¿no? Y meterme en un análisis que en un primer momento va a ser de carácter descriptivo. Yo cuando empiezo a leer, esto se los iba a decir más adelante, pero se los digo ahora, cuando yo empiezo a leer, leo lo fenomenológico, ¿no? Leo, Profesora, lo describo. profesora, perdona que le interrumpe, pero le queda un minuto. Ay, gracias, Melissa. Bueno, Nada. llego hasta acá, así salgo, achico esto. Ay, gracias. Voy leyendo lo fenomenológico. Voy a dejar de compartir pantalla. ¿Para qué? Porque cuando leo el fenómeno, lo que puedo hacer es describirlo. Todo analista institucional, el primer paso que da, ¿no?, es esta comprensión desde lo descriptivo. ¿Por qué? Porque desde lo descriptivo yo puedo hacer devoluciones de lo que pueden ver todos. No me meto en el nivel interpretativo primero. No. Primero describo, digo lo que pasa. Termino, ¿no?, de hacer una lectura, una observación, ¿no?, una mirada, si quieren, ¿no?, con